En junio de 1942, el mariscal de campo Walter Graham y el ministro de armamento Rudolf Höder llegaron a una base aérea alemana para inspeccionar el avance del proyecto más ambicioso de la Luftwaffe. Habían invertido millones de Reichsmarks en desarrollar un bombardero pesado capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Ese día presenciarían una demostración de vuelo del Heinkel 177 con carga completa de bombas. La tripulación subió a bordo, los motores rugieron y el enorme avión de 35 toneladas comenzó a rodar por la pista. Despegó sin contratiempos aparentes y fue ganando altura mientras los dos funcionarios observaban desde tierra con satisfacción. Pero entonces ocurrió lo impensable. El bombardero giró bruscamente en un ángulo pronunciado, entró en pérdida y se precipitó hacia el suelo desde 150 metros de altura. El impacto fue devastador y toda la tripulación murió en el acto. Grain miró los restos humeantes y pronunció unas palabras que resumían perfectamente la tragedia de este proyecto: ¿de qué sirve tener el mejor avión del mundo si no puede dejar de desintegrarse en pedazos? Este no fue un incidente aislado. El Heinkel 177 se convirtió en la pesadilla viviente de la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos lo apodaron de formas que helaban la sangre: el mechero de la Luftwaffe, el ataúd flamígero, el bombardero de ida solamente y el volcán. Estos nombres no surgieron de la propaganda enemiga, sino de la experiencia real de quienes debían volar en él. La mayoría de los accidentes no fueron causados por fuego enemigo, sino por fallos mecánicos catastróficos que ocurrían sin previo aviso. Los motores se incendiaban espontáneamente durante el despegue, en pleno vuelo e incluso cuando el avión permanecía en tierra. Las tripulaciones sabían que cada misión podría ser la última, no por los cazas británicos o soviéticos, sino por su propio avión. Hitler despreciaba profundamente este bombardero. Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, también lo odiaba con pasión. Sin embargo, algunos pilotos e ingenieros seguían defendiendo el proyecto con un optimismo desesperado, convencidos de que los problemas técnicos eventualmente se resolverían. Estaban completamente equivocados. El Heinkel 177 fue el único bombardero pesado de largo alcance que Alemania produjo en cantidades significativas durante la guerra. Aproximadamente 1000 ejemplares salieron de las fábricas, consumiendo recursos industriales vitales que podrían haberse destinado a construir cazas defensivos cuando las ciudades alemanas ardían bajo las bombas aliadas. Los historiadores consideran que el esfuerzo invertido en intentar arreglar este avión defectuoso contribuyó significativamente a la derrota alemana en la guerra aérea. Pero ¿cómo fue posible que un proyecto tan claramente fallido continuara durante años devorando materiales, mano de obra especializada y dinero que Alemania no podía permitirse desperdiciar? La respuesta se encuentra en una obsesión que comenzó años antes de que estallara la guerra, en los cielos de Polonia, donde se probaron tácticas que marcarían el destino de la aviación alemana. Durante aquel conflicto, Hitler envió una pequeña fuerza aérea para intervenir en la región. Esta unidad, conocida como la Legión Cóndor, se convirtió en un laboratorio experimental donde se pusieron a prueba diversas tácticas de combate aéreo. Fue allí donde el bombardeo en picado del Junkers 87 Stuka demostró una precisión devastadora contra objetivos terrestres. Los pilotos veteranos que regresaron trajeron datos convincentes: atacar en picado aumentaba dramáticamente la precisión, permitiendo destruir búnkeres, puentes y barcos con un solo impacto directo. La tecnología alemana de miras de bombardeo era notoriamente deficiente comparada con otras naciones, y desde grandes altitudes las bombas caían dispersas en áreas enormes, desperdiciando municiones y fallando objetivos críticos. Otto Baume, uno de los pilotos más condecorados de Alemania y promotor fanático del Stuka, se obsesionó con una idea que parecía brillante en teoría pero resultaría desastrosa en la práctica: crear un bombardero pesado capaz de realizar ataques en picado.
Muchos oficiales de la Luftwaffe compartían esta visión distorsionada. Creían firmemente que la precisión quirúrgica era posible incluso con aviones enormes de varias toneladas, argumentando que si un Stuka podía destruir un puente con una sola bomba, un bombardero gigante podría aniquilar fábricas enteras lanzándose en picado sobre ellas. Esta fantasía ignoraba completamente las leyes básicas de la física y la ingeniería aeronáutica. La oportunidad para desarrollar este concepto equivocado llegó en junio de 1936, cuando el general Ernst Kallor murió en un accidente aéreo. Kallor había sido el principal defensor del bombardeo estratégico en Alemania y presionaba constantemente para desarrollar bombarderos de largo alcance capaces de atacar fábricas soviéticas en los montes Urales. Su proyecto original requería transportar al menos 1.000 kilogramos de bombas a una distancia de 5.000 kilómetros, volando a no menos de 500 kilómetros por hora. El concepto era crear un bombardero tan rápido que pudiera escapar de cualquier caza enemigo, la doctrina conocida como Strelbomber. Con Kallor muerto, sus adversarios ideológicos tomaron control del proyecto y comenzaron a retorcerlo según sus propias obsesiones. En noviembre de 1937 se completó una maqueta del avión con la designación 8A-17. El alto mando de la Luftwaffe confirmó entusiasmado que el nuevo diseño poseía suficiente resistencia estructural para realizar ataques en picado de grado medio. Klaus Hartmann, el diseñador jefe, respondió con absoluta franqueza que el avión jamás sería capaz de realizar maniobras de bombardeo en picado exitosamente. Explicó con argumentos sólidos que resultaría demasiado pesado y sobredimensionado, haciéndolo incapaz de ejecutar un picado casi vertical sin estrellarse directamente contra el suelo. En el mejor de los casos podría realizar un planeo superficial, pero ni siquiera eso funcionaría correctamente. Nadie escuchó sus advertencias. Los ingenieros recibieron órdenes directas de modificar el diseño para bombardeo en planeo y reforzar toda la estructura para soportar las tensiones del picado. Esta decisión añadió peso innecesario que empeoraría el ya excesivo consumo de combustible. El resultado final fue clasificado como bombardero pesado con características prometedoras sobre el papel. Supuestamente podía transportar 2 toneladas de bombas hasta objetivos ubicados a 2.400 kilómetros dentro de territorio enemigo, volando a 362 kilómetros por hora. Esto permitiría alcanzar convoys aliados en el Atlántico e instalaciones soviéticas más allá de los Urales. Para su defensa llevaba 3 torretas de ametralladoras MG-131 controladas remotamente desde la cabina, más un emplazamiento tripulado en la cola contra ataques laterales. Pero el verdadero problema residía en su sistema de propulsión, una decisión de ingeniería que resultaría fatalmente equivocada. El avión utilizaba 4 motores Daimler-Benz DB601V12, pero solo tenía 2 hélices. Cada hélice era impulsada por 2 motores acoplados en una configuración extremadamente compacta. Los motores estaban cubiertos por una cubierta aerodinámica que atrapaba el calor y los hacía funcionar a temperaturas peligrosamente altas. Compartían un sistema de escape central que agravaba el sobrecalentamiento e incendiaba cualquier aceite o grasa que se filtrara. Era literalmente una bomba incendiaria esperando explotar. Hitler mismo habló sobre este desastre en una reunión con su Estado Mayor el 1 de febrero de 1943, diciéndole al general George Wenne que debía repetirlo una y otra vez. Consideraba el modelo 177 un error garrafal, porque ya durante la Primera Guerra Mundial se había demostrado que instalar 2 motores en un solo eje era extremadamente difícil de resolver y había causado dificultades constantes. Además del sistema de motores defectuoso, el tamaño colosal del Heinkel 177 lo convertía en un blanco perfecto para la artillería antiaérea. Su silueta masiva era visible desde kilómetros de distancia, eliminando cualquier posibilidad de sorpresa táctica.
El consumo de combustible resultaba obscenamente alto incluso en condiciones normales de vuelo, y cuando se añadieron toneladas adicionales de refuerzos estructurales para el bombardeo en picado, el rendimiento empeoró hasta niveles absolutamente inaceptables. Göring confesó después de la guerra a la encuesta estratégica de bombardeo estadounidense que tuvo que retirar el avión del servicio porque consumía demasiada gasolina y Alemania simplemente no disponía de suficiente. Esta admisión revelaba la cruda realidad: incluso si el bombardero hubiera funcionado perfectamente, el Reich no podía permitirse operarlo. Los ingenieros se negaban a abandonar el proyecto y continuaron rediseñando el Heinkel 177, introduciendo versiones más nuevas que luego eran modificadas aún más en el campo de batalla por técnicos desesperados. Ninguno de estos cambios pudo superar los defectos inherentes del diseño original. Existía un problema particular que nunca lograron resolver: el avión se desviaba bruscamente hacia los costados durante el despegue sin razón aparente, provocando que saliera de control y se estrellara. Esta falla mató a docenas de tripulaciones antes de siquiera abandonar el suelo alemán. En su libro La ascensión y caída de la Luftwaffe, el autor David Orden documentó que Göring se quejaba constantemente de lo absurdo que consideraba el requisito de bombardeo en picado para un aparato pesado, declarando en una ocasión que era una idiotez absoluta exigir a un bombardero de 4 motores que se lanzara en picado, y que de haber sido informado a tiempo habría exclamado inmediatamente qué clase de disparate era ese. El primer prototipo Heinkel 177V-1 realizó su vuelo inicial el 9 de noviembre de 1939, pilotado por el teniente Hans Brauer. El vuelo terminó después de apenas 12 minutos porque los motores se sobrecalentaron peligrosamente. Brauer habló favorablemente sobre las características generales de manejo del bombardero, pero se quejó amargamente de vibraciones en los ejes de las hélices, superficies de cola inadecuadas y un aleteo preocupante que acompañaba cualquier movimiento vigoroso de los elevadores. Estos problemas nunca desaparecerían completamente a pesar de años de modificaciones. Las pruebas continuaron con resultados cada vez más desalentadores: los motores se incendiaban regularmente, las tripulaciones de prueba sobrevivían por pura suerte y los informes técnicos acumulaban páginas describiendo fallos catastróficos. Para cuando el Heinkel 177 finalmente demostró alguna utilidad marginal, habían ocurrido otros desarrollos que lo volvían completamente obsoleto. Los alemanes crearon el visor de bombardeo LOTC-7, que finalmente era preciso desde altitudes de 4.000 metros. Esto hacía innecesario todo el concepto del bombardeo en picado que había justificado el proyecto desde sus inicios. La ironía era brutal: habían sacrificado años de desarrollo y miles de millones de Reichsmarks persiguiendo una capacidad que ya no se necesitaba. Sin embargo, casi 1000 ejemplares del Heinkel 177 ya habían sido construidos y el avión entró en servicio limitado tanto en el frente occidental como en el oriental. Las tripulaciones asignadas a volarlo lo consideraban una sentencia de muerte. En una ocasión documentada, Göring observó personalmente cómo 14 aviones rodaban por la pista para realizar ataques sobre Londres. 13 lograron despegar, lo cual ya era un milagro menor. 8 regresaron inmediatamente a la base con motores sobrecalentados antes siquiera de salir del espacio aéreo alemán. 1 se desvió por problemas mecánicos y solamente 4 alcanzaron Londres. De esos 4, 1 fue derribado por cazas británicos. Los 3 restantes entregaron sus cargas con precisión, lanzándose en picado hacia los objetivos y ascendiendo rápidamente a más de 7.000 metros para evitar el fuego antiaéreo enemigo, regresando ilesos a sus bases y demostrando algo fascinante y simultáneamente frustrante: la tasa de supervivencia potencial era superior a la de cualquier otro bombardero de la época cuando funcionaba correctamente. Lamentablemente esta táctica nunca fue evaluada a escala suficiente para medir el rendimiento real en operaciones sostenidas. El problema no era la doctrina táctica, sino la máquina misma que se desintegraba antes de poder aplicarla.
De cada 10 misiones planificadas, tal vez 2 o 3 se completaban realmente, mientras las demás abortaban por fallos mecánicos devastadores. James Collier, un piloto de pruebas británico que voló un Heinkel 177 capturado en septiembre de 1944, ofreció una evaluación brutalmente honesta. Declaró que el avión siempre transmitía una impresión de fragilidad a pesar de su enorme tamaño, y que era una de las muy pocas aeronaves alemanas de ese periodo que probó y que definitivamente no disfrutó volar. Esta opinión, proveniente de un profesional neutral que había pilotado docenas de tipos diferentes de aviones, confirmaba lo que las tripulaciones alemanas ya sabían por experiencia dolorosa. El Heinkel 177 inspiraba miedo en sus propios pilotos, no confianza. Subir a bordo significaba aceptar que probablemente morirías no por acción enemiga, sino porque tu propio avión te traicionaría en el momento más crítico. Durante el asedio de Járkov, la Luftwaffe intentó utilizar el bombardero para evacuar soldados heridos y entregar suministros vitales a las tropas alemanas cercadas. La operación resultó un desastre completo. El consumo excesivo de combustible significaba que cada vuelo desperdiciaba recursos preciosos que el Reich no podía permitirse malgastar. Después de varias misiones fallidas y pérdidas innecesarias por problemas técnicos, el Heinkel 177 fue retirado de ese servicio. Las autoridades militares calcularon que era más económico perder las tropas en Járkov que continuar desperdiciando combustible en aviones defectuosos. Esta decisión, fría pero pragmática, subrayaba cuán inútil se había vuelto el proyecto. Ni siquiera podía cumplir funciones básicas de transporte sin convertirse en una carga insoportable para la logística alemana. En otros frentes, los escuadrones equipados con el Heinkel 177 sufrían tasas de disponibilidad operacional patéticamente bajas. En un escuadrón típico de 12 aviones asignados, tal vez 3 o 4 estaban en condiciones de volar en cualquier momento dado. Los demás permanecían en tierra con motores desarmados, sistemas eléctricos quemados, estructuras agrietadas o simplemente esperando piezas de repuesto que nunca llegaban porque las fábricas no podían mantener el ritmo de producción necesario. Los mecánicos trabajaban turnos interminables intentando mantener estos monstruos defectuosos en el aire, sabiendo que su esfuerzo era esencialmente inútil. Cada reparación era temporal y cada solución provisional duraba apenas unas horas de vuelo antes de que surgiera un nuevo problema catastrófico. Los comandantes de escuadrón escribían informes desesperados al alto mando explicando que no podían cumplir con las misiones asignadas porque sus aviones simplemente no volaban. Estos informes eran ignorados o recibían respuestas burocráticas exigiendo mayor disciplina y mejor mantenimiento, como si el problema fuera de competencia del personal en lugar de defectos fundamentales de diseño. La desconexión entre la realidad en las bases aéreas y las fantasías en las oficinas de Berlín era abismal. Los oficiales superiores se negaban a aceptar que habían invertido años y fortunas en un proyecto completamente fallido, porque admitir el fracaso significaría aceptar responsabilidad por uno de los mayores despilfarros de recursos en la historia militar alemana. Mientras tanto, las ciudades alemanas ardían bajo oleadas masivas de bombarderos británicos y estadounidenses. La Luftwaffe necesitaba desesperadamente cazas interceptores para defender el espacio aéreo del Reich. Cada tonelada de aluminio, cada motor Daimler-Benz, cada hora de trabajo especializado invertida en el Heinkel 177 era un recurso que no se destinaba a construir los Messerschmitt 109 o Focke-Wulf 190 que realmente podrían haber marcado diferencia en la guerra aérea. En octubre de 1944 las fábricas finalmente detuvieron la producción del Heinkel 177. Para entonces ya era demasiado tarde para salvar a la Luftwaffe del colapso inevitable. Los recursos masivos consumidos por este proyecto fallido habían dejado a Alemania sin defensas aéreas adecuadas precisamente cuando más las necesitaba.
Los historiadores han calculado cuántos cazas podrían haberse construido con los materiales, mano de obra y presupuesto desperdiciados en casi 1000 bombarderos defectuosos, y las cifras resultan asombrosas y deprimentes. Con esos mismos recursos, Alemania podría haber producido varios miles de interceptores modernos capaces de enfrentar las formaciones de bombarderos aliados que destruían sistemáticamente la infraestructura industrial alemana. La obsesión con el bombardeo en picado para aviones pesados había cegado completamente a los líderes de la Luftwaffe ante la realidad estratégica. Otto Baume, cuyo entusiasmo fanático por los Stuka había iniciado toda esta catástrofe, se suicidó en noviembre de 1941 cuando finalmente comprendió la magnitud del desastre que había ayudado a crear. Su muerte no detuvo el proyecto porque la burocracia militar alemana continuó impulsándolo por inercia institucional, incapaz de admitir el fracaso monumental ante Hitler y Göring. Miles de ingenieros, técnicos y pilotos sabían que el avión era irremediable, pero nadie con suficiente autoridad tuvo el coraje de cancelar definitivamente el programa hasta que ya no quedaban recursos que desperdiciar. Los pilotos veteranos que sobrevivieron volando el Heinkel 177 contaban historias escalofriantes después de la guerra. Describían cómo los motores comenzaban a humear durante el rodaje en la pista, obligándolos a decidir en segundos si abortar el despegue o arriesgarse a que el avión se incendiara en pleno vuelo. Relataban misiones donde la mitad de la formación regresaba antes de cruzar las líneas enemigas porque sus aviones literalmente se estaban desintegrando en el aire. Mencionaban compañeros que murieron carbonizados cuando los motores explotaron sin advertencia, convirtiendo la cabina en un horno ardiente del cual era imposible escapar. Estas no eran exageraciones de propaganda, sino testimonios documentados de hombres que arriesgaron sus vidas en máquinas que los traicionaban constantemente. La tragedia del Heinkel 177 representa una lección brutal sobre las consecuencias de perseguir doctrinas militares equivocadas ignorando evidencia técnica abrumadora. Desde el principio, Klaus Hartmann y otros ingenieros advirtieron que un bombardero pesado no podía realizar bombardeos en picado, y los primeros vuelos de prueba confirmaron estos problemas de inmediato. Cada modificación posterior intentaba reparar síntomas sin abordar el defecto fundamental del diseño. La configuración de motores acoplados generaba calor excesivo que ninguna cantidad de reingeniería podría eliminar completamente. El peso adicional para reforzar la estructura destruía el rendimiento de combustible haciendo el avión logísticamente insostenible. El tamaño enorme lo convertía en blanco fácil, negando cualquier ventaja táctica del bombardeo en picado. A pesar de toda esta evidencia acumulada durante años de desarrollo y pruebas, el alto mando alemán continuó invirtiendo recursos críticos en el proyecto hasta los últimos meses de la guerra. Esta terquedad institucional costó a Alemania cualquier posibilidad de mantener superioridad aérea o incluso paridad con los aliados. Mientras las fábricas alemanas producían bombarderos que se incendiaban en sus propias pistas, las fábricas británicas y estadounidenses producían oleadas interminables de cazas y bombarderos que dominaban los cielos europeos sin oposición efectiva. La Luftwaffe aprendió la lección demasiado tarde: invertir excesivamente en diseños fundamentalmente defectuosos puede arruinar toda una fuerza aérea y con ella las posibilidades de victoria en una guerra moderna. El legado del Heinkel 177 es el de una advertencia histórica sobre cómo la arrogancia, la obsesión ideológica y la incapacidad de admitir errores pueden destruir incluso las organizaciones militares más poderosas desde dentro. Si te gustó esta historia sobre uno de los mayores fracasos de la aviación militar, déjame un me gusta y cuéntame en los comentarios qué otro avión problemático de la Segunda Guerra Mundial quieres que investigue. Suscríbete al canal para más historias fascinantes sobre la tecnología militar que cambió el curso de la historia. Nos vemos en el próximo video.